Benditos sean los animales del cielo, de la tierra, del aire, del mar, sin los cuales el hombre no podría vivir. Bendita sea esta gran creación que solo Dios puede haber hecho. Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo que promete ser muy interesante y que estaba haciendo y esperando el momento oportuno para poder plasmarlo aquí junto a todos vosotros oyentes. Este vídeo para mí es muy importante, refleja parte de mi trabajo con los animales y por supuesto encantada de poder difundir y compartir con vosotros toda la información que tengo y que he ido recopilando. Y bueno, pues espero que os guste y como siempre podéis dejar vuestros comentarios y vuestras opiniones. Casi toda la información que tengo la he cogido de los evangelios apócrifos, porque como sabéis, en los evangelios de la Biblia poco se habla de este tema y más adelante contaré el motivo. Así que bueno, pues vamos a hacer como una especie de resumen de opiniones que tenía Jesús acerca de los animales y luego cómo por coherencia propia todo cae por su propio peso. Vamos allá. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, en los versículos del 10 al 17, dijo Jesús: ¿por qué los bueyes en sábados los dais de comer, los lleváis a brevar, y la gente no puede practicar sus oraciones en sábado? Ya de por sí una cosa contradecía a la otra. Jesús tenía amor a todo el ganado, los animales que se iban encontrando por la calle, perros, gatos, gallinas, etcétera, etcétera, porque claro, en aquella época, pues bueno, estos animales eran tratados pues como medios de transporte, como medios de carga, en fin, no se les tenía en cuenta absolutamente para nada. Bueno, pues Jesús en estos evangelios apócrifos venía más o menos a cambiar el sentido de la historia en todos los aspectos, incluido al hablar de los sacrificios animales que se hacían en la época de los hebreos y que en aquel momento pues era considerado normal, pero Jesús vino a contradecir todo aquello como sabemos, referente a muchos ejemplos que se dicen, bueno, en la Biblia algunos, aunque los menos y los que más, están en otros evangelios que son estos evangelios ocultos o apócrifos. Ya en el evangelio se sabe que Jesús echó del templo y se enfadó con toda la gente que estaban allí porque habían hecho de su templo un mercado, en fin, que era un sitio de culto y de oración, y liberó a todos los animales que estaban en las jaulas, arremetió con la gente que hacía sacrificios, diciendo que todo eso era de tradiciones antiguas y que Dios, por supuesto, era amor y en ningún momento estos rituales de otro tiempo era un concepto divino mal interpretado. El Padre eso no lo quería porque eso no era amor. Es por eso, entre otras cosas, cuando fue al templo, por lo que se enfadó. Ya cuando Jesús era niño, así como un miércoles 20 de abril, creo que se dice que fue, de niño ya él estaba predicando la palabra y le preguntaron que por qué se tenía que sacrificar animales. Él dijo que eso le desagradaba totalmente. Se sabe que en aquel entonces, en la época de los hebreos, se decía que sin sacrificios, sin sangre no había perdón. Claro, era muy normal en el Antiguo Testamento este tipo de sacrificios. Pero Jesús vino totalmente a decir que no quería sacrificios como ofrenda
y eso lo vino a decir en los nuevos evangelios. Los animales se merecían la dignidad que a ellos les correspondía, tenían que ser alimentados, cuidados y vacunados, protegidos contra todo mal, y dando a entender bien claramente que el Padre no quería ese tipo de sacrificios con sangre. Ese es un punto que hay que tener muy en cuenta y que en las Biblias de ahora, en la Biblia canónica, pues se han ocultado. Y como hemos dicho, se han ocultado muchísimas cosas debido a los intereses que había antes. Pero todo esto va saliendo a la luz desde que los investigadores, historiadores van profundizando en otros evangelios que no son los que se postularon en aquella época para ser los originales. Os animo también a leer los libros de Juan José Benítez de Caballo de Troya. En el 4, 6 y 9 se habló también de los animales y de la relación que tuvieron con Jesús. Incluso se habló del perro que tuvo Jesús, de un perro llamado Zal, que siempre estuvo con él, pero claro, eso tampoco se nombra en la Biblia. Y bueno, ya de por sí, en la época de los griegos, decían que los animales son seres vivos, por supuesto, y criaturas de Dios. En el Caballo de Troya 9, el alma, sin la chispa no existe, que es lo que se llama nisma, que se llena de las experiencias. El alma de los animales no sería igual que el de las personas, evidentemente porque ellos están en otro nivel, en un nivel superior, pues ellos son ángeles. Evidentemente a los judíos los animales no les gustaba, simplemente como instrumentos de transporte, de carga, para hacer sus sacrificios, cosa que ahora sigue siendo parecido. Pero ya sabemos que los judíos van por otro lado y ni siquiera creen que Jesús es el Mesías, como para creer otras cosas. En fin, eso es un pensamiento mío, una opinión mía, pero evidentemente, claro, todos los judíos no serán iguales, pero hablo de los gobiernos, hablo de las altas esferas y hablo de quién maneja al pueblo. Como sabéis, y está más que demostrado, aparte en el Caballo de Troya 6, Jesús tuvo una charla con Eliseo acerca de los animales. Y bueno, pues en esta charla se hablaba de las consecuencias negativas que tenía para el hombre el abuso hacia los animales. Si nos damos cuenta, ahora se plasma en la realidad, pues debido a una ganadería masificada, a una experimentación con millones de animales, a la caza y a la pesca, con el cual ahora por el abuso de la caza, pues muchos animales no tienen para comer, como es el caso de los jabalíes, y bajan a buscarlo a los pueblos y a los sitios donde están las personas y no se dan cuenta y se ciegan de por qué pasan estas cosas. Aparte, también el tema de la pesca, el mar cada vez está más vacío y con los plásticos pasa exactamente lo mismo. El mar está lleno de plásticos y esos microplásticos pues son comidos por los peces, los animales del mar, y luego van a nuestros estómagos. Por lo tanto, todo se traduce en enfermedades. Es que es bastante simple y bastante obvio todo lo que está pasando. Pues como digo, en esa charla con Jesús y Eliseo ya se hablaba de esas consecuencias negativas que ahora se están plasmando. En fin, se sabe por esos evangelios que Jesús no comía carne. De hecho, una cosa es los hebreos y la Pascua que hacían, y por eso lo dejaba para este momento después de Semana Santa para explicarlo.
porque es muy curioso además que en fiestas cristianas es donde más se masacra a los animales, o en las fiestas de Navidad, cuando se sacrifican más animales. Pues bien, todo esto trae consecuencias negativas. En las Biblias no se habla, por supuesto, porque, bueno, pues como hemos dicho en otros evangelios apócrifos, interesaban otro tipo de cosas a los papas y situaciones que les pudieran generar intereses y poder. Y todo esto pues no era creíble por ellos y por lo tanto no fueron incluidos como evangelios tradicionales. Dijo Jesús también en una de sus frases que hay 3 veces de aquel por el que el animal sufra. Clemente de Alejandría era vegetariano. Matías, uno de los apóstoles, Felipe, Tomás, Marcos y Lucas. Incluso dicen que Jacobo, su hermano, era vegetariano. Se sabe, como he hablado, de los primeros cristianos en la época de los cátaros y demás. Lo que eran los primeros cristianos en un principio comían frutos e incluso liberaban a las criaturas. En otro pasaje de estos evangelios también se habla de que Jesús ayuda a un caballo cuyo dueño le estaba pegando y le dijo que por qué le pegaba, que se oía cómo gemía y cómo sufría. Pero él, como dueño del caballo, le contestó que él hacía lo que quería con sus propiedades. Jesús respondió: «Ay de vosotros que no oís cómo claman piedad», y curó al caballo. Los llamaba también pequeños hermanos y dijo que quien ayudaba a los animales ayudaba al propio Jesús. También en otro pasaje habló de que tal como nos comportáramos con los animales, así se comportarían con nosotros. Pero, ¿por qué no sabemos nada? ¿Por qué no se mencionan todas estas cosas en la Biblia? Bueno, pues como digo, los 4 evangelios que tenemos ahora como más importantes ni siquiera fueron escritos por sus discípulos. Se escribieron después y aparecieron medio siglo después. En el segundo siglo es cuando se decidió qué evangelios incluir. Por lo tanto, y por lógica, hay muchos que no conocemos, muchos que estuvieron ocultos y en los cuales van saliendo a la luz y va saliendo la información. En otros evangelios, los apóstoles, muchos no comían carne. O sea, podían renunciar fácilmente a la carne si así era necesario. Jesús vino a cambiarlo todo. Como dice en este pasaje de Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, estaba a favor de no comer carne. Lo podemos ver en el pasaje 349-1407. Donde hablaba de los primeros cristianos y decía: «Entre ellos no hay ningún derramamiento de sangre, ningún animal es matado ni troceado. Entre ellos no se huele el espantoso olor de la comida de carne. No se oye ningún alboroto ni roto tumultuoso. Comen solo pan que se ganan con su trabajo y agua que les ofrece una fuente pura. Si desean una comida más abundante, se complacen con frutos, y en ellos encuentran un placer más grande que ante la mesa de un rey». Gregorio de Nicea, 329-1390. La glotonería de las comidas de carne es una injusticia infame, y deseo que aspiréis sobre todo a ofrecer a vuestra alma un alimento de duración eterna. Vuestra alma, un alimento de duración eterna. Basilio el Grande, 330-1379. El cuerpo que se carga de comidas de carne es atacado por las enfermedades.
Un modo de vida moderado lo hace más sano y más fuerte y le corta la raíz al mal. Los olores de la comida de carne ensombrecen la luz del espíritu. Difícilmente puede amarse la virtud si uno se alegra con los platos y banquetes de carne. Eso ya lo decía en aquella época Basilio el Grande, y es cierto que ahora también en la medicina se dice que ataca a la salud. ¿Qué hubiera pasado si las iglesias hubieran dicho todo esto y se hubiera difundido y promulgado? Entonces la tierra estaría más sana y eso es una verdad. Entonces, al final y por intereses se fueron introduciendo las viejas ideas de nuevo. Por ejemplo, San Pablo, que no vivió en la época de Jesús, comentó en su Evangelio que de todo lo que se vende había que comer sin preguntar. No quería diferencias, pero esto no fueron palabras de Jesús. El escrito de San Pablo, en su escrito, dijo que todo era lícito, pero que no convenía ni edificaba. Así que la teología sacó de contexto las frases de San Pablo. En fin, se les hizo callar a los primeros cristianos, como ya hemos dicho en otros evangelios. A partir de Constantino fue el problema de que se llegó a la nueva iglesia y todo lo anterior fue considerado como herejía. Prisciliano era un español de aquella época que también fue ejecutado. Era de los primeros cristianos de los llamados maniqueos que fueron perseguidos y después por la Inquisición que terminaron de ser ejecutados. Entre otras muchísimas cosas que ya hemos hablado evidentemente, como en este caso estamos hablando en concreto de los animales, por no comer carne. ¿Os acordáis que había que pagar una gula por comer carne? Si querías comer carne, evidentemente. Si ellos no comían carne, no pagaban gula. Y eso tampoco interesaba. Es increíble cómo se contradicen las cosas y cómo caen por sí solas, porque evidentemente la Iglesia no contribuyó, o bien engañada después de toda esta época de Constantino, o bien por intereses también, pues al no hablar del tema se ha hecho mucho daño a los animales. Por ejemplo, con las fiestas, a los santos, en representación de los santos, que la tradición es comer animales y los sacrificios, en fin. Sinceramente, si nos paramos a pensarlo, realmente es una incongruencia total el utilizar y el matar a un ser vivo para celebrar un santo. Es que no hay nada más que decir, simplemente a vosotros os dejo ese pensamiento. En fin, esta iglesia, en nombre de los santos, incluido el Vaticano, pues tiene sus huertos y sus granjas de animales. Así, a pesar de que San Pablo II, junto a Santa Teresa de Calcuta, dijeron que los animales tenían alma y que debían ser respetados. Parece ser que el resto de la iglesia no ha hecho mucho caso en eso, pero bueno, no lo sé, ellos sabrán. Pero ser sacrificados para satisfacer un paladar y sabiendo que Jesús fue el Cordero, Él mismo el Cordero sustituyó todo el sacrificio de corderos por ser Él mismo el Cordero como resurrección. En fin, es algo incomprensible que no se tenga en cuenta y que no se quieran oír cuando estas fiestas cristianas, católicas y ortodoxas y luteranas, todas se masacran animales. Cuando Jesús nació en el pesebre y fue acogido con los animales
y los corderos, y así se les paga ahora. San Agustín, 354.430, en su texto decía: por sus gritos podemos deducir que los animales mueren con muchos tormentos, pero esto al hombre le trae sin cuidado, pues el animal carece de un alma racional. Claro, confunden racional con irracional. A nivel humano, sin tener en cuenta que no tiene nada que ver nuestra alma en aprendizaje con el alma de aquellos seres que no necesitan aprender más. ¿Por qué no se les ha oído? ¿O por qué la Iglesia no menciona más acerca de lo que dijo esta santa y San Pablo II? San Francisco de Asís también llamaba a los animales hermanos, pero parece ser que no saben relacionar esa hermandad. Luego, a la hora de la realidad, siguen sin hablar de ellos como seres sintientes con vida y seres que no deben ser sacrificados, sino cuidados y protegidos por los hombres. Dijo Santo Tomás de Aquino: creemos que únicamente el ser humano posee un alma sustancial, es decir, que vive por sí misma, mientras que las almas de los animales perecen con sus cuerpos. ¿Qué quiso decir Tomás de Aquino con esto? Quiere decir que, según él, los animales no tienen alma. Pero y entonces, todo lo que dijo Jesús, ¿no se les ha tenido en cuenta? ¿No se han puesto de acuerdo? ¿No han querido cambiar las cosas, contrastarlas, cuando San Pablo y Santa Teresa de Calcuta sí han afirmado que tienen alma? Este mensaje del movimiento cristiano originario de los maniqueos: como el hombre tiene que comer para poder vivir en la tierra, es mejor consumir alimentos que tienen mayor luz, como los frutos de colores luminosos, melones, calabazas y pepinos. Por el contrario, carne y vino hay que evitarlos estrictamente. Ya desde aquella época los primeros cristianos lo decían y ahora se vuelve a repetir. Pero el ser humano no hace caso por naturaleza, aun sabiendo que conlleva la verdad, pero no conviene. Igual que antes, por nuestros intereses, negocios, producción, etcétera, etcétera. De hecho, es tan curioso que la Iglesia no condene las corridas de toros, el sufrimiento. Es como si, en fin, con ellos no fuera la cosa. Sacerdotes, pastores y cazadores, pues aparte muchos no, otros sí están a favor de la experimentación y reciben la bendición de la Iglesia, tanto luterana como católica, este tipo de personas, ¿no? Cazadores, toreros, en fin, todo ese tipo de gente. Entonces, en mi opinión, y es una opinión, la Iglesia es responsable de ocultar el amor a los animales. El asesinato de los animales es la muerte de los hombres. Así se dice en el Evangelio: esta es mi palabra, de Gabriele, que es una enviada de Dios, profeta también de los nuevos tiempos y de la nueva Iglesia en la nueva humanidad, que también habla como profeta, como otros tantos profetas, a favor del vegetarianismo, de que lo que el hombre hace a los animales se lo hace a sí mismo, y si el hombre cambiara, el animal también cambiaría. Evidentemente, por causa de la maldad, de la forma de ser egoísta que tuvo el ser humano, los animales que antes se amaban unos a los otros, la oveja estaba con el león, pues ya se sabe ese dicho que se dice en el Génesis,
al final todo volverá a ser como tiene que ser. Esperemos que el hombre abra su conciencia, esperemos que los animales tengan un futuro como se merecen, en igualdad, en justicia y en libertad, y que podamos convivir todos juntos en una nueva humanidad donde todos seamos iguales en el sentido de respeto y hermandad. Esperemos que en un nuevo futuro pues la gente vayamos aprendiendo de los animales y sobre todo teniendo en cuenta que ya no son producto ni son alimentación, ni son transporte ni experimentación. Que es difícil, sí, porque venimos de una tradición donde consumimos carne y bueno, pues llevará su tiempo, pero creo que teniendo la conciencia y poniendo el grano de arena e ir reduciendo la carne e ir intentando quitarnos de comer a los grandes mamíferos como son los cerdos, las terneras, los corderos, porque sabéis que sobre todo el cerdo tiene la misma genética, el 90% de genética igual que la nuestra. Entonces, si vamos reduciendo poco a poco, pues es muchísimo, aunque pensemos que no, es muchísimo, si cada uno de nosotros reducimos. Porque no queremos seguir viendo esta mirada cada vez que van al matadero, solo porque alguien quiere comerse un filete por satisfacer su paladar. Entonces poco a poco tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que compartir, tenemos que difundir, y este vídeo es muy importante y os agradecería, por favor, aparte de los comentarios, difundirlo, compartirlo, para que poco a poco podamos abriendo la conciencia, porque el amar a los animales es amarnos a nosotros mismos y es ayudarnos a nosotros mismos. No hay derecho, además, que este animal sea separado de su madre, que no pueda beber su leche cuando la leche es de ellos y no es nuestra. Por eso tiene esos problemas en nuestra salud con la lactosa y con las intolerancias, porque no nos pertenece. Pero como dice este texto, si buscas bondad, compasión y empatía, no solo la busques en los humanos, búscala en los animales. Ofréceles un poco de afecto y consuelos a alguien que se va a asesinar por convertirlo en comida. Para una humanidad enferma y podrida, pues sí, porque muchísimos no queremos abrir los ojos ante tal holocausto y ante tal masacre. Sabemos que es difícil, pero podemos poner un grano de arena e ir reduciendo poco a poco. El abuso, la ganadería intensiva, es una atrocidad y una aberración y además repercute en nuestra salud en forma de enfermedades. Pidamos a los gobiernos que subvencionen a las personas para hacer otro tipo de trabajo, para obtener un beneficio que sea para toda la humanidad y sin sufrimiento para los animales. Bien chicos, este vídeo es muy importante para mí y espero que para todos vosotros también os haya ayudado a entender un poco más el mundo de los animales y de lo que estamos haciendo con ellos. No me creáis, sino verificarlo, buscar en los evangelios, buscar información y, por favor, difundirlo, compartirlo, que llegue a todo el mundo y que entre todos podamos hacer una sociedad mucho mejor, más respetuosa, una nueva humanidad donde podamos vivir todos juntos felices. Muchísimas gracias por escuchar, dejar un like o un comentario si os ha gustado, decir vuestras opiniones y bueno, pues que sirva de ayuda y de información. Y no olvidéis lo que dijo Jesús: tú eres mío, en Isaías 3:1. Los corderos son el cordero es Jesús, es la resurrección y la vida. La paloma, el Espíritu Santo, que cae sobre nosotros para abrirnos la conciencia y, por supuesto, el niño que nació en el pesebre
rodeado de los animales. Recordar que ellos son un regalo de Dios para nosotros, una enseñanza para nosotros, y debemos respetarlos como ellos se merecen. Muchísimas gracias y os veo en el próximo vídeo. Un beso.